Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Alan García, el cuarto expresidente de Perú en ser acusado de aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el cuarto, se suicidó la semana pasada cuando la policía ingresaba a su casa para ejecutar una orden de prisión preventiva. Alan García dejó una carta póstuma declarándose inocente, mientras que Pedro Pablo Kuczynski sí fue apresado por 36 meses. ¿Y en México qué está pasando? Absolutamente nada. En México se ha documentado que desde 2009 se han hecho pagos a funcionarios mexicanos, en especial durante el mandato de Enrique Peña Nieto, pero hasta ahora la investigación e imputación de acusados sigue siendo un asunto pendiente. Veamos el contexto. Le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios. En una carta póstuma, el expresidente de Perú, Alan García, negó haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Antes de ser llevado a prisión preventiva, García se disparó el pasado 17 de abril. Los 4 hombres que han gobernado Perú desde el 2001 han sido acusados de soborno y lavado de activos en el caso Odebrecht. Alejandro Toledo, que supuestamente recibió 17 millones de dólares, permanece prófugo. Pedro Pablo Kuczynski, que renunció a la presidencia en 2017, está en prisión preventiva, acusado de haber recibido pagos millonarios mientras era ministro de Toledo, además de financiamiento a su campaña por la presidencia. Ollanta Humala también es investigado por recibir dinero para su campaña electoral. De acuerdo a los testimonios de ex ejecutivos de Odebrecht, la empresa también financió la campaña de Alan García, cuyo suicidio ha desatado un fuerte debate en Perú, señalando que los arrestos preventivos son un exceso para perseguir a enemigos políticos, mientras que el fiscal del caso, Rafael Vela, dijo al diario El País que la investigación no solo se enfrenta al poder del dinero, sino a la clase política que gobierna el Perú. La llamada Operación Lava Yato inició en marzo de 2014 y ha revelado la mayor red de sobornos conocida en América Latina. Funcionarios públicos de al menos 13 países recibieron millonarios pagos a cambio de la adjudicación de obras públicas. En México, las carpetas de investigación se mantienen clasificadas sin que se conozca el avance de las indagatorias contra Emilio Lozoya Austin por su presunta implicación en los sobornos recibidos cuando fue director de Petróleos Mexicanos. Según investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción, Odebrecht pagó 10 millones de dólares a Pemex entre 2010 y 2014, aunque hay registro de transferencias realizadas desde 2009. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el caso es consecuencia del neoliberalismo que unió los negocios privados a los públicos. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión esta noche, pero antes de entrar al tema de Odebrecht, vamos a dar un último contrapunto con el tema de Minatitlán. Un poco resumiendo lo que dijimos en el bloque pasado, era un tema de la comunicación, la falta de empatía, la misma estrategia para querer combatir un problema que no ha sido resuelto ni con militares, ni con guardias nacionales, ni con los diagnósticos que pues los gobiernos anteriores ya habían tenido y las estrategias que han tratado de impulsar en ese sentido. ¿Cómo lo ves? Yo veo que la estrategia va a la mitad. También responsabilizar a la estrategia por su aplicación completa me parece equivocado. La Guardia Nacional recién fue aprobada, pero aún falta todo el entramado de leyes secundarias que permita la operación de la Guardia en todo el territorio nacional. Entonces, hablar en estos momentos de que la Guardia Nacional opera o es un instrumento en estos momentos que puede ocupar para desplegar el mecanismo de seguridad nacional, lo veo aún limitado, porque aún falta todo el entramado para la operación de la Guardia. Y segundo, lo comentábamos hace un momento, los programas sociales tienen una aplicación tardía. Va a ser un proceso y veremos el proceso de reconstrucción nacional del tejido social que tenemos que enfrentar. No hay receta, ¿no? En Colombia tardaron años para poder reconstruir la paz nacional y México no está exento de este proceso y es un proceso de aprendizaje porque no hay una receta infalible para detener un estado de guerra donde no ha sido decretada Tampoco formalmente. está haciendo nada por una justicia transicional. O sea, si nos vamos al tiempo que tardó. Abrimos una caja de Pandora. Yo no veía, querido Alfredo, queriendo contestarte. Ya no hay contrapuntos a este contrapunto. Pero bueno, vamos con el tema de Odebrecht, que vamos a empezar ahora contigo, Marcela, porque en efecto se señalaba en la nota que principalmente funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no conocemos las carpetas de investigación, como sí la conocemos en otros lados. Decías por acá, Jorge, que no hay recetas infalibles para la guerra, pero sí la hay para la impunidad, y una de ellas es juzgar a quienes cayeron en estos actos de presunta o de corrupción probada, como algunos de los líderes latinoamericanos más importantes. En muchos países de América Latina han caído presidentes por ese tema, pero aquí nada. ¿Pacto de impunidad entre el gobierno saliente de Peña Nieto y el ahora gobierno del López Obrador? Pues mira, primero que nada, los procesos en los 13 países han sido distintos. En Venezuela tampoco hay imputados. Nos queremos comparar con Vaya, yo sé que no es una comparación
a lo mejor simétrica o equivalente, pero a lo que voy es cada país y cada uno de los estados tiene sus modos o tiene sus procesos y tienen sus tiempos y las formas en las que se deben de llevar a cabo. Sí, está reservada la información, a pesar de que el INAI se lo ha dicho 6 veces a la PGR, que por favor ya pueda desclasificar esa información. ¿Por qué? Porque es de interés público, pero bueno, la hora FGR. Pero bueno, no me parece que sea una cuestión de un pacto, me parece que a lo mejor ha habido una cuestión como en la parte que más nos falla, creo yo, en el ramo de la justicia en México, que es la aplicación de la ley. Ha habido criterios que son distintos, que se han aplicado de manera distinta y es por ello que precisamente tenemos esta parte en la que la Fiscalía pues precisamente responde, bueno, no se pueden clasificar, vamos a tener que recurrir a otras instancias, se acaba un ministerio público acaba de decir, bueno, que no se puede abrir el expediente, que porque es una parte de un proceso, que es parte que incluye incluso datos personales, etcétera. Entonces, vaya, son los tiempos de las leyes y la aplicación que siempre, vamos, es uno de los principales, es el talón de Aquiles, creo, de la justicia mexicana, la aplicación de la ley. Entonces, yo no estaría de acuerdo con esa aseveración, más bien creo que son los tiempos y los procesos del... Déjame darle el contrapunto primero a Lisa, ahora te lo pregunto a ti. Tú siempre quieres dar el contrapunto. A ver, Lisa. Déjame hablar. A mí me parece un escándalo. Yo no estoy nada de acuerdo. A mí me parece que los tiempos de la justicia son muy claros y que además se le ayudó a la entonces PGR y a la hoy Fiscalía General de la República con investigación no solo por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, sino de periodistas y organizaciones de la sociedad civil que desvelaron la trama y la intriga aquí, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Quinto Elemento Lab. Quinto Elemento Lab, ¿no? Distintos medios que desvelaron esto desde que se pudo tener ya acceso a los documentos oficiales. El País es un medio que tuvo los documentos oficiales como parte de una investigación en muchísimos países y tiene acceso a cómo estuvieron tanto las tramas de lavado como de sobornos directamente a los distintos funcionarios. Y sí estamos frente a una autoridad que dilató deliberadamente el proceso, dificultó la firma de acuerdos requeridos con la justicia brasileña para convertirse en el único país junto con Venezuela en donde no se está haciendo nada para sancionar una cosa que está ahí y de la que hay pruebas, ¿no? Porque además no solo se está cometiendo el delito de sobornos por parte de un privado para obtener contratos, licitaciones públicas millonarias, ¿no? Son muy superiores a evidentemente a los montos que entregaron, ¿no? Estamos hablando de que en Perú fueron algo así como 30 millones de dólares, pero por contratos que después representaban 3,000 millones de dólares por cada uno de los contratos licitados falsamente por esta empresa, pero además estamos ante la presencia de financiamiento ilícito de campañas presidenciales, que es una cosa que incluso desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos ya se le venía señalando a México desde el 2012. Hay infiltración de recursos de procedencia ilícita en el financiamiento de las campañas electorales y eso es otra cosa que tampoco se está persiguiendo. Entonces el caso de Odebrecht tendría que ir por la línea de Odebrecht, ¿no? de la justicia, de lo internacional, de las fiscalías y destrabar ese memorándum de entendimiento, ese acuerdo con Brasil, que si alguien no sabe de qué hablamos, les recomiendo mucho que lean a Luis Pérez de Hacha en el New York Times. Sacó a finales de marzo una gran explicación de dónde está la trama de Odebrecht, que lo que pide Brasil es que entrega toda la información en su poder con tal de que los funcionarios de la empresa, que originalmente son brasileños, no vuelvan a ser juzgados en los demás países porque ya están bajo proceso en Brasil. A mí me parece que es un trato por demás justo que además sí ha funcionado en el resto de los países y fíjense la diferencia, ¿no? Estamos hablando en Brasil más de 200 millones de dólares en sobornos, en Perú 30, aquí sabemos de 10.9 más 4 millones que supuestamente se le entregaron directamente a Emilio Lozoya y sigue parada la cosa, ¿no? Pero entonces, estos convenios sí fueron firmados por México. Sí, pero se supone que el segundo lo que ya no se quiso fue ratificarlo. Ahí hay un rollo que insisto que es muy interesante leer en ese artículo del New York Times.
Lo vas a tuitear, ¿verdad? Sí. @LizMaryBay va a tuitear ese Que artículo. lo que nos prueba es que la Fiscalía sí está entorpeciendo parte de las investigaciones para lograr la justicia en este caso. A ver, y la están entorpeciendo otra vez, pacto de impunidad. Y lo conecto y tal vez no debería conectarlo, pues son dos cosas distintas, pero con el Baster Gordillo y el regreso de todos sus bienes, la justicia mexicana decretó que se le tenía que regresar sus millones de pesos, sus departamentos, sus carrazos, el avión, ¿no? El avión que tiene... Sus pues, cuadros. Sus cuadros, sus Cuadros obras de de arte, Mielma, porque etcétera, no etcétera. puedes No, tener ¿qué está casi pasando? Porque pues, nos habían prometido cero impunidad, cero corrupción y de repente no hay nadie enjuiciado por Odebrecht. Son los tiempos políticos, son los tiempos judiciales, los tiempos legales, pero también encubrimiento. Yo la verdad es que sí Pero hubiera ¿cuáles esperado tiempos que un legales? gobierno No, que no, hizo estoy usando las campaña palabras. sobre el Digo, tema de corrupción Pero sobre eso, a ver, Raúl Cervantes tenía el renunció expediente. en el Senado de la República en noviembre de 2017 diciendo que estaban a punto de consignar el caso Odebrecht ante un juez. Es el momento en el que no sabemos, ya deja tú lo que el INAI ha mandado a la FGR a revelar. No sabemos el estado que guarda la investigación adentro de la propia Fiscalía General de la República. Alejandro Hertz está calladito y a mí me viene a la mente ahorita, a propósito de las recomendaciones de Lisa, pues desde luego el libro de Santiago Nieto. Claro. O sea, si hablamos de un pacto de impunidad, yo toda la campaña estuve sosteniendo que había un pacto de impunidad, se veía ahí en varias cosas de Jade Cole con Chihuahua, etcétera. Pero si en algo pensé que ese pacto de impunidad estaba relativamente roto, era justo en el caso de Odebrecht, por la incorporación de Santiago Nieto al equipo del presidente de la República, del hoy presidente. Eso nos debió de haber dado pista, o nos dio a muchos pista, de que probablemente iban a actuar en el caso de Odebrecht. Por la información que tiene Santiago, Yo creo que le costó su puesto como fiscal electoral de este país en su momento, es un episodio de cómo se protegió la camarilla de Enrique Peña Nieto y la bola de corruptos que lo llevaron al poder para poder corromperse y corromper. Yo sí quiero ver a este gobierno hablar de neoliberalismo, explicando esto que es la máxima expresión del neoliberalismo. El poder político y el empresarial conjugados para crear estas redes de macrocriminalidad, para poner para poner presidentes en los países. Hoy estamos viendo las consecuencias de todo eso y también me viene a la mente, justo hablando del Perú, un fiscal que estuvo en México en algún congreso de fiscalía que sirva, con el que tuve una conversación, y no es tan fácil como que si se firmaron los acuerdos. Es que Raúl Cervantes iba a estos encuentros donde participaban todos los fiscales que estaban en la investigación, las pesquisas de Odebrecht en sus países, y el gobierno mexicano, bueno, la fiscalía más bien, no pedía absolutamente nada de información. O sea, iban a ver, a quedarse callados, a no saber qué compartir, había. a no saber qué había. Por eso es todavía más ominoso que hoy en día no sepamos cuál es el estatus de esa investigación que hace casi 2 años se había terminado. Bueno, pero lo que vamos es que está en la cancha de México poder Totalmente. destrabar aquello que internacionalmente esté trabado, para Totalmente. lo cual hacernos de la evidencia que El necesitamos Hertz para Manero consignar. y A ver, nos queda un La minutote confianza que de este bloque. existe precisamente en Santiago Negro, yo se la otorgo por todo el proceso que vivió y es quien está declarando en favor del proceso de investigación. Él declaró hace unos días que se está reconstruyendo el caso y reconstruir un caso de las magnitudes en las que nos estamos enfrentando, pienso no es sencillo, no soy especialista en temas de seguridad en investigación de esta materia, pero no es nada sencillo y partir de la reconstrucción del caso es un tema complejo. Yo no veo al presidente de la República en ningún tipo, en ninguna naturaleza de un pacto de impunidad con el gobierno saliente, pero lo que sí veo es cuidar el proceso de reconstrucción de legitimidad del Estado para poder emprender acciones de magnitudes de esta naturaleza. Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador es un gran lector del general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas no emprendió batallas directas contra el antiguo régimen contra el que estaba combatiendo de manera inmediata. Primero reconstruyó el proceso de legitimidad del Estado y el Estado necesita esa legitimidad pero se va a para legitimar poder cuando- enfrentar Híjole, esas pero batallas. lo vamos a abordar en el siguiente bloque, el proceso de legitimidad de las instituciones del Estado, memorándum, ¿no? O sea, Sí. hay, Sí, si hay quieres, algunas cosas que a mí me gustaría mucho creer eso y decir, realmente están rehaciendo el caso porque seguro que hubo deficiencias importantes en la forma en la que se integró la carpeta de investigación y están atando todos los cabos para que de verdad no se les vaya, pero luego deslegitima todo el tema de, A ver, de las instituciones. retomemos este tema en el siguiente Sí. bloque, porque ya nos pasamos otra vez de tiempo. Hoy los bloques han es estado impunidad. cortísimos, hay mucho comercial, había mucho interés de que regresáramos de las vacaciones. Pero bueno, ¿podrá el presidente López Obrador revertir la reforma educativa con un memorándum, como ya decía Lisa? Regresamos con este tema punto y contrapunto.